el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Mira, el artículo 41 de la ley leyendo ahí. De la ley electoral es claro y específico cuando inicia la precampaña, que dice que es el primer domingo, artículo 41, el primer domingo del año preelectoral. O sea, por eso tú estás de acuerdo conmigo, es una locura. Y el artículo 78 de esa misma ley establece las sanciones que no se están llevando a cabo. 78, y de manera específica tiene una serie de numerales, y el numeral 8, que es el último, habla de que a esos aspirantes que violenten en ese proceso, el proceso de la precampaña, lo que debe hacer la Junta es declararle inadmisible o irrecibible esa candidatura. Pero entonces Carolina Mejía está en peligro. Mire, si la Junta se pone los pantalones. Mire, el asunto es. No, pero es que aquí no estamos hablando de candidato en específico. Simplemente tú. En base a la ley. ¿verdad? Lo que dice la ley. Y yo te lo aclaro en ese sentido. Miren, el pasado domingo, como es acostumbrado, nosotros hemos hecho costumbre publicar unos artículos. Y lo hacemos de varios periódicos, de amigos que nos ayudan en ese sentido, para desde sus plataformas colaborarnos a nosotros y ahí nosotros exponer nuestras ideas. Este domingo nosotros publicamos un artículo titulado "El PRM en el poder". Muy en desacuerdo contigo, por supuesto. Hasta que Danilo y Leonel mueran. Y cuando nosotros vemos lo que ha sido la historia política de este país, hay un ingrediente que siempre está presente, o que siempre ha estado presente. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al 1978, tras la salida del poder de Joaquín Balaguer y en consecuencia la llegada al poder del PRD de Manuel Antonio Guzmán, se pensó que Joaquín Balaguer jamás iba a volver al poder, precisamente por todas las series de imputaciones que se le había formulado desde la misma sociedad, no solo de los sectores políticos, sino de sectores de las fuerzas vivas de la sociedad. Sin embargo, en el año 1986 vemos a un Balaguer ya con condiciones de salud muy deplorables, ciego por demás, que jamás se pensó que podía ir a la presidencia, tercharse la ñoña. Y eso, evidentemente, tuvo una razón fundamental: los egos, las diferencias en el partido gobernante de entonces, que era el PRD. Pero cuando nosotros nos vamos al año 1996, cuando se puede observar, se supone que en el 96 quien debió ser el presidente de la República fue Jacinto Peinado, porque venía del seno del partido que había dirigido, ya en ese caso por 22 años, el poder, y que lo conservaba el poder en ese momento. Los egos y las diferencias internas entre Jacinto Peinado y Joaquín Balaguer permitieron de que sea Leonel Fernández y no precisamente Jacinto Peinado. Cuando nosotros nos vamos al año 2004, se debió entender de que Hipólito Mejía debió continuar en el poder. Pero la realidad de ese año, de ese partido en el gobierno del PRD, Atuay de Camps y Hipólito Mejía, diferencia y egos, hizo precisamente que saliera. Él no perdió las elecciones por eso. Perdió las elecciones por el gobierno que hizo. Y la división de su partido. Bueno, eso ayudó. Sí, tiene que agregarle ese plus. Tiene que agregarle ese plus. No, definitivamente. La división del PRD, porque Atuay de Camps era por demás el presidente del PRD. En el 2012, los egos y resentimiento de Miguel Vargas y Hipólito Mejía hicieron que Danilo Medina sea el presidente de la República y no Hipólito. En el 2020, ¿qué le da el poder al PRM? La división del PLD. ¿Sí o no? Correcto. Los egos y las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina permitió el acceso y la entrada al poder
del PRM. Mi pregunta es, ¿el escenario del 2020 al día de hoy ha cambiado? Esas diferencias pujantes de egos, de resentimientos entre los que representan el 80% de la oposición política del país han menguado. No, lo que usted tiene que preguntar es si está. Lo que usted tiene que preguntarse, mi querido fiscal, que le han puesto el fiscal del equipo. Ah, no sabía. Sí. Lo que usted tiene que preguntarse es si eso está exento de esa realidad. Y si los que están gobernando no son dominicanos. Y si la ambición no es la misma. Y si de alguna forma la atmósfera política que se da alrededor de cualquier partido gobernante está exenta de esa situación. Es que ese sería otro tema. El tema ahora es si la oposición política de este país, que representa el 80%, Fuerza del Pueblo y el PLD, me equivoco con eso, el 80% de la oposición de este país lo representa el PLD y la Fuerza. No, eso cambió ya. Eso no es así. No es así. La oposición no está dirigida ahí. Claro que sí, es así. Ellos representan el 80%. ¿Eso de partido? Sí. Ellos dos. Yo voy más lejos. Ellos dos. El 90 y tanto por ciento. El 90% de la oposición política. El del general. De este país la representa el PLD y la Fuerza del Pueblo. Esa es la verdad. Eso está ahí. Si en esa tendencia de ese 90% decide la oposición no ponerse de acuerdo precisamente por sus egos, ¿a qué da paso? A que el partido que está en el gobierno pueda permanecerse por mucho tiempo hasta que esas diferencias puedan limarse o desaparecer.